esa sangre que vivió. Hay salud, salud, igual salud, Jesús que murió. Hay salud, salud, igual salud, en la sangre que vivió. Las ventanas del cielo están abiertas, las bendiciones fluyen aquí. Siento gozo, gozo en mi corazón desde que Cristo Jesús vive en mí. Mi vida estaba destrozada y por Jesús volví a nacer. Hoy me alimento del maná del cielo, por eso hay gozo en mi ser. Llegará para ti un nuevo día, para ti que ya has perdido Bueno, la esperanza. hoy vengo en este día, cerca del 14 de mayo de 2014. Este 14 de mayo próximo, dentro de unos 3 días, se cumple 66 años de que el pueblo de Israel volvió a Israel, porque fue la promesa del Señor Dios, Jehová Dios o Yahvé. Hoy no vengo a hablarles de religión. No les hablo de religión porque la religión lo ha hecho los hombres por diferentes motivos, ya sea por poder económico, por poder político o por poder de clans o de clases o de naciones. Y se los digo con certeza porque en Jeremías, en el capítulo 35, habla Jehová Dios a su pueblo Israel, en el cual lo pone de ejemplo a la tribu de los recabitas, o sea, la nación de los recabitas, los gentiles, que no siendo su pueblo de él, obedecían los mandamientos de no tomar vino. Ahí en Jeremías capítulo 35 pueden encontrarlo. Ahora, no debe haber religiones, divisiones en la adoración a nuestro único Dios, creador del cielo y de la tierra. No debe haber divisiones porque también Jesús, cuando se encontró con la mujer samaritana en el pozo de Jacob, eso está escrito en Juan 4, del 19 al 24, en el cual la samaritana le dice al Señor Jesucristo que ellos adoraban a Dios en Jerusalén y ellos en el monte de Samaria. Y el Señor ciertamente les dijo: mujer, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Por tanto, no debe haber religiones, pero por causa del hombre lo hay. Y no debemos odiarnos ninguno de una religión ni otra religión, ni de los dioses falsos, porque el Señor Jesús es el que va a juzgar y va a pagar todo. Pero sí debemos poner en claro todo esto acerca de las verdades y las mentiras. El Señor me sacó a mí de la muladar, de la escoria, de la inmundicia me sacó el Señor. Yo no quería obedecerle tampoco. Yo vivía una vida no obediente a Dios.
¿sí? Porque yo fui alcohólico, fui mucho tiempo alcohólico, pero el Señor me ha escogido para venirles a mostrar esto. No les quiero decir que es el fin del mundo, porque no soy apocalíptico, pero a mí cuando se me dio a conocer yo no sabía nada de qué se trataba, y posteriormente lo fui comprendiendo porque el Señor ya me lo fue diciendo, pero ahorita se lo voy a dar a conocer tal como se me dio a mí. Él me empezó a tratar de mucho tiempo atrás, pero en el 2010 me lleva una insistencia de leer el libro de Daniel. El libro de Daniel es profético, como también Apocalipsis. Y en el capítulo 12, allí habla de unas cifras. Pero lo que le quiero decir es que todo el libro de Daniel viene donde trae el juicio nuestro Dios, nuestro Creador, que es otra regeneración, como habla el Señor Jesucristo. Es otra nueva regeneración, que decir, no es la generación que va a venir, regeneración cuando resucitan los apóstoles, los patriarcas y todo ello. Pero yo les voy a dar esto para que ustedes lo investiguen, porque esto son textos bíblicos, no los saqué ni de aquel Nostradamus. Ustedes oyen mencionar a Nostradamus, a la tribu de los Hopi, si es que han oído hablar de los Hopi, que también han hecho profecías. Entre estos también está Miller, el de los adventistas. Él nació en 1782 y murió en 1844. Nació en 1782 y murió en 1844. Él profetizó por medio de Daniel capítulo 8 versículo 14 de que vendría el juicio y vendría la segunda venida del Señor Jesucristo en 1843, basándose en esa profecía de 2300 tardes y mañanas. Luego viene Russell, adventista también, nació 8 años después que murió Guillermo Miller. Él nació en 1852, Russell, y murió en 1916 en un accidente cuando iba rumbo a su central que tiene ahí en Brooklyn. Bueno, pues estos dos también profetizaron. También Russell profetizó que en 1913 iba a venir el Señor Jesucristo, se iba a acabar el tiempo de los gentiles. Pasó nada y llegó 1914, que fue la Primera Guerra Mundial. Y ahí se basaron los testigos de Jehová para predicar que el Señor Jesucristo vino espiritualmente y que el tiempo de los gentiles ya se había acabado. Pero yo no sabía nada de esto. El Señor me dio todo en una investigación que hice en la palabra de Dios y en la historia universal, que 1814 es la locura de Nabucodonosor que le cae a las naciones. Viene en el capítulo 4 de Daniel, la locura de Nabucodonosor de 7 tiempos. Bueno, entonces esos señores profetizaron eso y fallaron. Actualmente siguen los testigos de Jehová anunciando 1914 como la segunda venida del Señor invisible y el término de los gentiles que poseía a Jerusalén, la nación santa. Pero ciertamente en la historia universal ustedes lo pueden comprobar en el tomo 11. Ahí viene donde que no es el tiempo de los gentiles donde termina, sino es la locura de Nabucodonosor que cae en las naciones en 1914, que empieza la Primera Guerra Mundial. Ciertamente, cuando termina el tiempo de los gentiles es el 14 de mayo de 1948, que es la restauración del pueblo santo de Israel. Según después lo supe, como le digo, yo cuando empecé esto que el Señor me empezó a dar en el 2010, yo no sabía ni papas, no sabía nada, no sabía ni la numerología que está aquí, que lo ven ustedes. Sí, ahorita porque ya le puse el signo, desde suma y resta, quizás lo pueden comprobar, sacar 3/2018, pero a mí cuando se me dio, yo no sabía ni qué significaba 607. Bueno, pues entonces el término de los gentiles es
el 14 de mayo de 1948, que habla el Señor Jesucristo de la generación que no pasará si le aumentamos 70 años más, da 2018. Pero esto quiero que lo investiguen, que no lo crean. Yo no estoy profetizando el fin del mundo, porque el fin del mundo ha venido desde que murió Adán, cuando el Señor Dios Jehová le dijo a Adán: el día que comas de fruto morirás. Y murió dentro del día de los 1000 años para Dios. Murió de 930 años, murió Adán, y Matusalén de 968, 78, algo así, vivió más que Adán. Entonces todo ese tiempo se ha venido cumpliendo el fin del mundo de cada ser humano. Porque ciertamente que, como dice Romanos, y el hombre está estipulado que nazca y muera y después el juicio. O sea que hay dos clases de juicio: el juicio cuando morimos físicamente y el juicio cuando sea el mundial, que venga el Señor Jesucristo. Esto que les estoy diciendo pueden investigarlo, está bíblicamente. Yo no lo saqué de mi cabeza, ni no me lo dio Walter Mercado, ni Mel Fábregas, ni Pascal Boyer, el profesor de ahí de la Universidad de Washington. Porque, pues les voy a decir, las profecías mayas también no se cumplieron. Como es que todo el mundo estaba espantado que venía el fin del mundo. Y realmente a veces, como dice un dicho, nos espantamos del muerto y nos abrazamos a la mortaja, nos espantamos en la mortaja y abrazamos al muerto. Quiere decir que nosotros mismos estamos causando nuestra muerte, nuestra ruina. En mi caso mío, yo compraba licor para envenenarme, para andar como loco, como guicha allí, haciendo cosas que no debe hacer. Y otros seres humanos que fuman, que compran cigarros, drogas y cualquier otra cosa, todo fuera del equilibrio, que viven fuera del equilibrio es pecado. Como es malo, es pecado lo mucho, lo demasiado, como es pecado también lo pobre. Entonces, esto se lo quiero mostrar porque a mí me ha dado mucho conocimiento del Señor acerca de todo lo que viene. Ahorita nomás me voy a basar en platicarles, en decirles, mostrarles. Pero esto es bíblicamente, todo el mundo, de cualquier religión que tenga la Biblia, sea la católica, que tiene más libros, o la protestante, que tiene menos, ahí viene. Viene en el libro de Daniel. En el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 11 y versículo 12. Y a la cual se me llevó a leer insistentemente. Yo no vi ni un ángel, no vi ni una visión, no vi nada. Simplemente el Señor me mandó mensajes aquí a mi cerebro. Lo que me decía: haz esto, haz esto, haz esto, y es lo que hacía. Entonces yo fui al libro de Daniel y leí en el capítulo 12 de Daniel, versículo 11, dice: desde que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. En el versículo 12 dice: bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Entonces, me dijo, a mí se me llevó mentalmente, suma 1290 y 1335, suma, y me dio 2625. Réstalo por 607. Pero yo no sabía de dónde era 607, que dónde venía. Pues entonces yo obedecí y me dio 2018. Pues se fue en el 2010. Pasó el tiempo, seguí mi vida rutinaria y llegó 2011. Y de nuevo se me incita a leer el capítulo 4 de Daniel, el libro de Daniel, en el cual ahí leo los 7 tiempos que predice para la locura de Nabucodonosor, el Señor Dios. Entonces, son 7 tiempos, son 7 años. Allí donde se le habla a él fue literal, porque sí le cayó la locura. Pero ya sacándolo en esta cuenta que vamos a sacar, ese ya es profético. 7 tiempos proféticos, que 7 tiempos proféticos tiene varias cantidades.
lo más principal que les voy a decir que 7 años tiene 84 meses. O sea que son 7 años, si contamos de 360 días como se contaba anteriormente, antiguamente con el pueblo de Israel, el año correspondía a 360 días. Si nos multiplicamos por 7, nos va a dar 2520. Esto es lo que significa la locura de Nabucodonosor, que lo vivió él allá en Babilonia y que ya después se hizo profético. Y son, según Ezequiel capítulo 4, versículo 6, donde dice que un día por año. Porque para Dios un día es 1000 años, para el hombre un día es un año. Así está estipulado en Ezequiel capítulo 4, versículo 6. Entonces, aquí son 2520 años. Se me dijo, réstalo por 607. Lo resté y me dio 1913. 1913. Pero de aquí entonces me llevó a eso de la locura de Nabucodonosor. Entonces me llevó a un libro que conseguí, del libro de Historia Universal, en el tomo 11. Lo compré en esos tianguis. Entonces ahí me llevó que 1913 es cuando los serbios y sus aliados, los austrohúngaros y sus aliados, se traban en una guerra de 6 semanas. Allí es donde empieza la prevención de la locura de Nabucodonosor, que iba a caer en la Primera Guerra Mundial. Entonces ellos ganaron los serbios, pero los serbios querían aniquilar por completamente ese reino de los austrohúngaros y tramaron o ejecutaron, asesinaron al heredero del trono de Austria-Húngara, al Francisco Fernando el archiduque, con su mujer Sofía. Entonces Sarajevo lo citaron para el 28 de junio de 1914. Y ahí hubo 2 intentos. El primer intento falló. En el segundo intento mataron a él y a la duquesa Sofía. Y ahí donde proviene la Primera Guerra Mundial. Entonces, y esto ya estaba escrito bíblicamente 12 meses. Si buscamos en el libro de Daniel, en el capítulo 4, en su capítulo 4, ahí vamos a encontrar Daniel 4, en su versículo 27. Aquí es donde Daniel le hace la advertencia al rey Nabucodonosor, como significando 1913. 1913, donde viene la guerra de 6 semanas. Entonces le dice Daniel al rey Nabucodonosor: por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Vean ustedes, una advertencia. Pero como sucedió en la guerra de las 6 semanas 1913, y en junio, 12 meses después, cayó la Primera Guerra Mundial el 28 de junio. Ahora aquí vuelve a lo mismo. Dice, dice el 29, Daniel 4:29, es donde sucede en 1914. Al cabo de 12 meses, dice, al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Dice, aún estaba hablando cuando le cae la locura. Noten ustedes bien que ya estaba profetizado en la Primera Guerra Mundial, así como se profetizó la guerra de 6 semanas. Ahora, en el libro de Lucas, el Señor, en el capítulo 21, él habla la advertencia cuando iba a ser
destruido el templo y cayó en la generación de él del 0 al 70. Y cuando vean a Jerusalén rodeada por la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, sepan que su fin ha llegado. Ahí vienen varias profecías más que ahorita no se los puedo decir, pero entonces es la generación que no pasaría. Y la generación que no pasará, porque también profetizó acerca de nuestro tiempo, del fin de nosotros, de nuestro tiempo. Entonces él dijo que esa generación no pasará. Por eso el pueblo de Israel llegó de nuevo a la tierra santa. Esa es su restauración. 1948 más 70 marca otro 2018. Bueno, esto les doy énfasis a eso porque aquí hay 3 2018. Entonces, siguiendo con el libro de Daniel, capítulo 4, después de haber restado esto, 2520 menos 607, 1913, ahora se me dijo, resta 2625, lo que fue un principio, 2625, réstalo por 2520, que es la locura de Nabucodonosor, y me da 105. Entonces me dijo, en el 2011, resta suma 1913 más 105, me da el otro 2018. Pero yo entonces, en ese entonces yo pensaba, ¿qué será esto? ¿Es el fin del mundo? Porque es lo primero que pensamos los humanos, es el fin del mundo. Bueno, pero entonces pasó 2011, llegamos a 2012. No sé si en junio se me dio esto. Entonces me llevó al libro de Daniel, capítulo 8, versículo 14, donde pregunta, bueno, vamos a leerlo. 8, vamos a leer 8:14. Bueno, vamos a empezar. Dice, vamos a empezar el 11. No, bueno, el 12. Y a causa de la prevaricación de Israel, le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echado por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó el imperio romano. Aquí habla la prevaricación del pueblo de Israel con el pueblo romano, donde se ponen de acuerdo los dos para crucificar al Señor Jesucristo. Entonces dice el 13, entonces dijo Daniel, entonces oí a un santo, dijo Daniel, que hablaba, y a otro de los santos preguntó aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? ¿Cuánto tiempo transcurría? Dice que iba a suceder, que se iba a regresar el santuario al pueblo de Israel. En este caso sucedió el 14 de mayo de 1948. Para darle un énfasis para que usted vaya entendiendo. Él dijo, un santo le dijo al otro, hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. O sea que el pueblo de Dios ya llegó a Jerusalén el 14 de mayo de 1948. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañana, luego se purificó el santuario. Esto es lo que corresponde. Entonces a mí se me dijo, resta 2300 menos 607. Entonces me da resultado 1693 años. De nuevo vuelve el 2625. Se me dice, resta 2625 menos 2300 tardes y mañana. Me queda 325. Significado 325 años proféticos. Si se me ordenó mentalmente, suma 1693 más 325, me da otro 2018. Entonces, eso fue como en junio. Ya para finales de octubre, se me estaba incitando a hablarlo a una radio, y lo hablé en una radio. Entonces estaba en su apogeo la profecía maya del 21 de diciembre del 2012.
Entonces yo hablé en la radio y le dije al locutor Flavio Arena que no tenga miedo a tu radio escucha, porque el 21 de diciembre del 2012 no va a suceder nada, porque yo tengo la profecía del 2018 que viene el fin del mundo. Mas yo en mi pensamiento, en mi conocimiento, estaba yo mal, estaba yo errado. Pero hubo un consuelo cuando menos para los que lo oyeron. Y de ahí me tomaron por charlatán, por loco, por hereje, porque pues más los que me conocieron. Entonces, y yo dije, bueno, Señor, ¿qué es esto? ¿Qué es? Y yo no le obedecía al Señor ni le entendía. Pero en el 2013 se me viene explicando todo. Y entonces ya empecé a conocer todo lo que significa estos dos cifras. Estas lo que van a encontrar en la Biblia nomás son 3 cifras: 1290 y 1335 y 2300. Ese es lo único que va a encontrar, porque todo lo demás está oculto, está velado, como se le ordenó a Daniel en capítulo 12, versículo 4. Pero tú, Daniel, sella las profecías de este libro, porque es para el tiempo del fin. Y si ustedes lo buscamos, Daniel, aquí, en Daniel capítulo 12, aquí lo dice. Dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Que no ha aumentado. ¿Ven? Aquí lo dice. Entonces también en otra partecita aquí del 8, nomás que no lo marqué, también habla que es para el tiempo del fin. No, todo bien aquí es para el tiempo del fin. Y aquí a Daniel se le dice en el capítulo 12, versículo 13, ese fue cuando estaba el rey Ciro el persa, en el 537, o 2-3 años más allá de su reinado. Ya no se oye más de Daniel, ya tal vez había dormido. Entonces en el 13 dice, le dice el ángel a Daniel, dice: y tú irás hasta el fin. Le dice a Daniel: y tú irás hasta el fin y reposarás. ¿Qué reposarás? O sea, dormirás. O sea, como dicen muchos, morirás. Reposarás. Y te levantarás para recibir tu heredad. Y te levantarás para recibir tu heredad. Y va a ser resucitado. ¿En cuánto? Dice: al fin de los días va a ser resucitado. ¿Y de cuáles días habla el Señor Dios aquí por medio de su ángel? Pues habla de los días que está en Daniel capítulo 11, versículo 12. De 1290 días y 1335 días, que da 2625. Esto hasta este se cumple hasta el 2018. Desde el 607 a este 2625 se cumple terminando el 31 de diciembre del 2018. Es lo que yo le entendí. Es lo que se me dio a entender. No se habla así. Entonces, ese fue el segundo. Este fue el segundo, 2011. Este fue en el 2012. Pero de ahí ya se me explicó más. Pero como si fuera poco, me dio otros conocimientos más en la Biblia. No más que eso lo voy a decir posteriormente. Ahorita lo que me interesa también mostrarle una acerca de la confusión de los adventistas y adventistas del séptimo día y de los testigos de Jehová, que ellos ¿cómo dicen aquí? ¿Cómo dicen? Describen las 70 semanas que está en Daniel capítulo 9. Búsquenlo ahí, capítulo 9, Daniel capítulo 9, habla de 70 semanas, donde habla también de que la orden de Ciro el persa, la orden de Artajerjes, la orden de Darío para reedificar el templo y el muro en Jerusalén, cuando Nehemías y Esdras y los profetas Ageo y Zacarías. Entonces ellos en error
no sabiendo, haciéndolo con conocimiento humano, ellos deciden tomar el año 457 a.C. para que llegue a caer en el 33, que son 490 días o años. Ahí donde ya fue crucificado el Señor Jesucristo. Los testigos de Jehová, por cierto, que tienen en su profecía de Daniel un librito que dice la profecía de Daniel, donde sacan eso de los 70 semanas, y en el año 36 ponen, ahí dibujan un soldadito ramano, que ahí terminó. No, las 70 semanas a mí se me dio a conocer que no el cautiverio de 70 años, como mencionan muchos clérigos, teólogos y pastores, que dicen, no es el cautiverio cuando fue llevado el pueblo de Israel, el pueblo de Jerusalén, que se fue llevado por Nabucodonosor a Babilonia, sino empieza en el año 610 a.C., 609, cuando Josías, el rey que fue fiel al Señor Jehová, lo mata Necao, el faraón egipcio, que el faraón egipcio no iba a pelear contra Josías, sino contra el rey de Asiria, pero interviene Josías, quizás por voluntad de Dios, y ahí muere. Y después de él reina sus 3 hijos. Reina Joacás 3 meses, reina Joacín 11 años, y Sedequías el último reina 11 años. Pues ahí dice, vamos a leerlo, en segunda de los Reyes, en segunda de los Reyes, ahí empieza la devastación y el echar afuera de su presencia de Jehová Dios al pueblo de Israel y Judá, que es el último en ser ejecutado por el rey Nabucodonosor en el 588. Entonces, del 609 al 539, aquí donde habla Daniel capítulo 9, en su versículo 1, donde dice que el primer año de Darío el Medo, vio Daniel en los libros que se cumplían los 70 años de devastación, no de como esclavitud, no, es desde cuando fue desechado. Por eso que termina en el 539, terminan los 70 años de echar fuera de su presencia al pueblo de Jerusalén y de Judá, Jehová Dios. Entonces ahí empiezan las otras 70 semanas. Estas 70 semanas son proféticas y están fraccionadas en 3 partes. 7 semanas, 62 semanas y la última semana que habla a Daniel 9:27. Pero esta semana empieza en el 539 y termina en el año 70 de nuestra era, cuando el general Tito, que estaba de emperador Nerón, él sitió a Jerusalén en el año 70 y lo devastó, mató y mandó al exilio a todos los israelitas. Fue que termina. Ahora, ¿por qué lo digo? Porque son del año 0 está el otro 70. Por eso digo que hay 70 años de desechar a su pueblo hasta el 539, las 70 semanas hasta el 70 de nuestra era, del año 0 que habla el Señor Jesucristo de su generación al año 70 que fue destruido el templo, como lo profetizó con sus apóstoles. Entonces, ¿y por qué empieza en el 539? Porque se me dijo, ahorita voy a sacar esto. Yo no sabía ni papa de esto. Entonces, no es por querer dejar mal a nuestros hermanos los adventistas del séptimo día, ni tampoco a los testigos de Jehová, pero ustedes lo comprobarán porque esto es bíblico. En el 539, como dice Daniel 9:1, empieza Darío el Medo a gobernar.
y es donde terminan los 70 años. Empieza en Daniel 9:20, empieza las 70 semanas. Son profecías fraccionadas en 3 partes. Las primeras 7 semanas corresponden a 49 años. A mí se me ordenó mentalmente, resta 539 menos 49 y me da 490. 490 al año 0 es el nacimiento del Mesías que habla Daniel capítulo 9 versículo 25-26. Habla el año 0. Luego se me dijo, resta 490 menos las 62 semanas. Las 62 terminan el año 0. Perdón, 490, perdón, resta 490 menos 434 años, que son las 62 semanas. Las 62 semanas y me da 56. Ahora, por eso dice que después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías. En el capítulo 9, versículo 26. Ahí dice, después de las 62 semanas, después del año 0, para que me entiendan, después de las 62 semanas, después del año 0 se le quitará la vida al Mesías, que fue a la mitad de la semana en el año 35 que habla Daniel capítulo 9, versículo 27. Entonces, pero este 56, ¿qué cosa es? Esa es la llegada del príncipe que le iba a quitar la vida al Mesías, que es el Imperio Romano. ¿Y por qué fue en el 56? Fue porque Julio César, él nació en el año 100 antes de Cristo y murió en el 44, asesinado por el Senado, porque era un dictador que desconoció al Senado, por eso el Senado lo asesinó y porque iba a agarrar más poder. El Senado lo asesinó en el 44, pero antes de ser asesinado él empezó de cónsul, procónsul, es estadista, es historiador, fue general de 4 legiones y después fue gobernante tirano porque desconoció el Senado. Entonces, pero él en el 71 entró en un triunvirato con Pompeyo y Craso, en el cual Craso fue muerto cuando peleaba con los portos y nomás quedó Pompeyo y Julio César. Y había rivalidades entre los dos. Por cierto que se pelearon y le ganó Julio César y él quedó ya como único gobernante del Imperio Romano. Fue en el año del 58 al 51, pero aquí en el 56 él domina a las Galias, que son los galos. Y los galos eran azote de los romanos. Los romanos cuando escuchaban al ejército galo temblaban. Pero Julio César con astucia o qué sé yo, vino dominando a todas las Galias. Después de haber, que ahorita está Francia, pero también hay otros lugares, otras naciones ahí, pero el principal era Francia, que era ahí. Luego de ahí, al haber dominado a las Galias, empezó a dominar a los germanos. No, perdón, a bretones, que son la Gran Bretaña, Inglaterra. Los sometió también y somete a los germanos, que son los alemanes. Son las 3 naciones que someten porque España ya la tenía dominada. Fue el año 56 cuando nació el Imperio Romano ya en su más poderío más fuerte. Porque desde hace un tiempo atrás antigüedad existía, pero eran unas tribus pobrecitas sin poder. Entonces ya en el año 56, por eso en el año 56, por eso es que entonces luego viene la otra, ya dice Daniel 9:27, se habla de la última semana, y la última semana no son de 7 años, sino son de 70 años, porque es profético, 70 años, y eso empieza del año 0, cuando nació el Señor Jesucristo, al año 70 que fue destruido el templo. Entonces, a la mitad de la semana, dice allí en Daniel capítulo 9, 27, se suspenderá el sacrificio y la ofrenda. ¿Por qué razón? Porque el Señor Jesucristo ya había venido a morir por su pueblo de Israel. El Señor Jesucristo vino a morir por sus hermanos, no por los gentiles, pero nosotros alcanzamos bendiciones a causa de la promesa que hizo Yahvé o Jehová a Abraham, que por tu descendencia se beneficiarán las naciones.
Es por eso que nosotros ahorita los gentiles alcanzamos bendición. Entonces, pero aquí lo habla clarito. Y a la mitad de la semana, ¿qué semana? Del año 0 al 70, está bien comprendido, que no es una semana de 7 años, que es una semana de 70 años. Es aquí por la cual los testigos y los adventistas fallaron y están confundidos y lo siguen predicando. Pero esta es la verdad, esta es la única verdad. Y habla también de 3 tiempos, un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo. Fue cuando Jerusalén también fue rodeada por un rey vasallo que tenía dominado el imperio romano, pero no pudo tomar a Jerusalén. Es donde habla el Señor Jesucristo y le dice a sus hermanos, a los judíos, cuando vean esto, huyan a los montes, salgan, ya no regresen, porque todavía el Señor les dio un tiempo de 3 años y medio. Por eso la semana es profética. Puede ser de 3 años y medio, puede ser de 35 años, ¿no? De la mitad, y en este caso 70. Entonces, eso es lo que dice Daniel capítulo 12, versículo 7, y también lo dice en Apocalipsis 12, 14. Dice de los 3 tiempos. Pero eso ya es de meterse más. Entonces aquí en Lucas 21, 24, Lucas 21, 24 habla también del 70, donde iban a ser esparcidos, muertos y llevados hasta que terminara el tiempo de los gentiles. Y se me mostró también cuándo iba a regresar el pueblo judío. Ya estaba escrito, se me mostró que iban a volver en 1948. Pero eso ya está en otra. Este es para que le entiendan. Y esto es lo que les doy a conocer. Yo no soy nadie, soy un hombre común y corriente. Yo no estudié en la mejor escuela teológica del mundo, ni en las mejores universidades de Harvard. Yo soy un hombre común y corriente. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice, porque Él es su voluntad a escoger a hombres escorias para avergonzar a los sabios. Entonces hay un también señor ahí, Mel Fábregas, que trabaja con el gobierno de los Estados Unidos. Ustedes lo van a, si ya lo saben o lo van a escuchar, un Mel Fábregas que hace predicciones a través de la numerología y de las letras. Él ha sacado ha acertado a varios acontecimientos por medio de la computadora. Entonces él trabaja con los Estados Unidos, este Mel Fábregas. Por lo tanto, eso es lo único que les puedo decir y les puedo dar. Pero yo tengo más manifestaciones, más aclaraciones tengo todavía, que lo voy a dar conforme va pasando este tiempecito. Se supone, yo cuando menos le entiendo, que para el 2019 va a empezar la exaltación de Israel. Es lo que según se me ha dado a conocer. Pero vamos a ver el transcurso de este tiempo, qué es lo que va pasando, y conforme a eso, si el Señor me sigue dando más manifestaciones, conocimientos, pues ya se los voy a transmitir a ustedes. Pero como les digo, esto no es mío. Si esto fuera mío, yo fuera con las mejores editoriales y lo vendiera yo y me dieran dinero, pero no es mío. Y si yo lo hago esto, el Señor me va a castigar. Entonces, porque dice su palabra, horrenda cosa es caer en manos del Dios viviente. Así que esto no es contra ninguna religión, contra nada. Todos pueden ser lo que quieran, pueden adorar cualquier dioses de palo, de fierro, de bronce, de lo que quieran. A mí no me ofenden, pero sabemos si la palabra de Dios lo dice, que hay un único juez que va a juzgarnos, a todos los humanos nos va a juzgar. Con Él sí no vamos a engañar. Porque no podríamos decirle, Él nos va a juzgar y a Él hay que temerle. Como dice el Salmo capítulo 2. Ahí lo dice, hay que temerle al Hijo, porque Él va a ser el juez. Y hay 2 tiempos del fin. Uno cuando muere físicamente uno en esta tierra. Y el otro cuando ya venga la piedra que habla Daniel capítulo 12. En el sueño de Nabucodonosor, donde sueña ve la gran piedra que cae y despedaza la gran imagen, que significa todos los gobiernos del mundo. Y esa que viene sobre la tierra ahora, que ya lo han anunciado los científicos, que hasta en internet ha salido, que va a venir para 2035, entonces según 37, 35 va a venir.
porque lo anunciaron para el 2070, y ya estaba anunciado en el libro de Daniel, la piedra que no es cortada con mano, los pies de la imagen, que significa las Naciones Unidas, y los hace añicos, los despedaza, y es lo que no sabemos, si es el fin del mundo, yo no lo sé, pero lo que sí sé que es el juicio a las naciones, a causa de que, según se me ha dado a entender, a causa de que los nazis y Hitler asesinó a 6 millones de judíos, y eso el Señor se lo va a cobrar a las naciones, ténganlo en cuenta. También sé de las 4 bestias que soñó, que vio en las visiones Daniel, y sé la bestia que vio en visiones el apóstol Juan, donde habla también de 7 cabezas, 10 cuernos, caen 3 cuernos y sale un cuerno pequeño. Eso que habla ahí es Alemania, perdón, primero pues es Inglaterra, donde Estados Unidos hace su independencia y se libera de Inglaterra. El segundo es de Napoleón con Francia, es el segundo cuerno. El tercer cuerno es Alemania que es derrotado por Hitler, que cae con Hitler. Entonces son los 3 cuernos, pero de uno de los cuernos, de esos cuernos sale uno, y el que salió de Inglaterra fue Estados Unidos, porque ahora cuando el pueblo de Israel iba a regresar a Jerusalén, los que se oponían era Inglaterra, y fue el último que poseyó la Tierra Santa, que se lo tuvo que devolver a los judíos. Y está escrito en la historia universal, ahí lo pueden buscar. Y entonces el cuerno pequeño es Estados Unidos, pero viene otras cosas que le va a pasar al pueblo de Israel antes de ser exaltado. No sé qué van a sufrir, pero vamos a esperar el tiempo lo dirá. Por este momento les quiero decir que no me despido sino hasta luego, solamente que nadie sabe cuándo va a morir. Yo no sé si hoy en la noche me muero, mañana, pasado mañana, 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, 5 años. Nadie sabe cuándo viene el día ni la hora, dice. Nadie sabe cuándo viene su Señor, dice por uno. Pero se nos da una advertencia, estén en constante oración, en constantes oraciones y no durmiendo, estudiando su palabra, viviendo con amor y con justicia. Porque no son la religión la que salva, dicen los religiosos. No es la religión la que salva, sino es la obediencia a su palabra de Dios. Así que hasta los que no son religiosos, si viven con amor y con justicia, van a alcanzar la salvación para la segunda era que viene, la regeneración. Porque hay dos, la Biblia habla de 2 vidas, de 2 muertes. Uno es la física, la otra es lo espiritual. Así como también tenemos 2 cuerpos, uno físico y el otro espiritual. ¿Con qué alimentamos al físico? Lo alimentamos con comida, con agua, con todo eso nos nutrimos. Pero ¿con qué nutrimos lo espiritual? Con la palabra de Dios. Por eso dijo el Señor Jesucristo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de mi boca, de mi Padre. O sea que Él es mismo, Él es el verbo escrito, Él es el verbo. Él es el verbo encarnado, hombre. Como hay veces preguntan cuál es la condición del Señor Jesucristo cuando vino en la tierra, si fue un Dios, si fue un poderoso o si fue un hombre. Pues Él fue un hombre común como nosotros. Él aprendió la obediencia también, ahí lo dice en su palabra en Isaías. Dice que Él tuvo que comer leche y miel y hasta aprender la obediencia. Él fue un hombre como nosotros. También tuvo su fatiga, tuvo también sus dolores, tuvo también su tristeza. Tuvo también sentimiento de que lo despreciamos. Entonces Él fue un hombre, el verbo hecho carne. ¿Por qué se hizo carne? Por su justicia del Padre. Porque el Padre puso el bien y el mal en el jardín de Edén. Cuando Él principió esta generación, esta creación de una era de 7 días o 7,000 años. Ahorita ya llevamos 6,000 años de existencia según la Biblia. Aunque la ciencia hablan de los chinos que tienen 5,000 años antes de Cristo, posiblemente 1,000 años antes que Adán y Eva, pero eso hay una confusión que no lo quiero aclarar ahorita, sino hasta después. Así que por esto doy terminado y espero que comprendan esto. Comprendan también aquello de los... esto para ustedes va a ser algo increíble, algo fuera de lo normal. Es como yo también me sentí cuando el Señor me lo estaba dando. A mí no me cabía todo esto lo que Él me estaba dando, entonces yo no le creí y ni le creía yo.
Pero después, en diciembre de 2013, me jaló las orejas y viví unas 2 semanas, una semana viví en un terror de persecución que no se lo deseaba a nadie. Es por el momento que les digo, mi nombre no interesa, lo que interesa es la palabra del Señor. Hasta luego.